Olvídate de amasar y de mancharte las manos. Mira cómo fluye esta masa, es una locura. Hoy vamos a preparar un pastel salado súper jugoso y rapidísimo. ¿Ves este relleno? Es una bomba de proteína y fibra. Y con el sésamo por arriba, mira qué pinta coge esto en el horno. Y lo bueno de esta receta es que luego el relleno lo puedes cambiar como quieras. En la descripción te voy a dejar 5 ideas diferentes para que pruebes la que más te guste. Para este pastel yo he utilizado cebolleta, hierbas aromáticas, huevos cocidos, atún y poco más. Los ingredientes te los dejo abajo como siempre. Y encima no tienes que amasar nada. Es rápido, fácil y sin complicaciones. Vamos al lío. Empezamos con un bol y 3 huevos. Echamos una cucharadita de sal y lo removemos bien para mezclarlo todo. Y aquí viene el truco bueno. 3 yogures griegos. Mira qué textura que deja el yogur. Luego el pastel queda súper suave. Ahora removemos todo bien hasta que nos quede una crema lisa y sin grumos. Echamos nuestro aceite de oliva. Esa mezcla promete. Y ahora las harinas. Yo voy a usar mitad sarraceno y mitad avena. El sarraceno le da un sabor más potente y la avena aporta fibra. Y sinceramente, así queda mucho más rico que con harina blanca. Pero tú puedes usar la harina la que más te guste. Removemos con paciencia hasta que quede una masa homogénea y fluida. Esta textura es la clave para que luego quede tan esponjoso. Y ahora vamos con el relleno. Escucha cómo cruje la cebolleta fresca. Aquí le queda brutal. La cortamos pequeñita para que se mezcle bien con todo. Además, la cebolleta tiene mucha fibra y pocas calorías, así que viene genial para las recetas ligeras. Seguimos con los huevos cocidos. Los cortamos en trocitos pequeñitos para que luego aparezcan en cada bocado. Los huevos cocidos le dan una textura brutal y además mucha proteína, así que llena bastante. Es una opción perfecta para cuidarte sin meter calorías vacías. Y ahora el atún. Aquí no hay cantidades exactas, cada uno puede poner lo que quiera. Un poquito de sal, un poquito de pimienta para darle más sabor. Y como no, ajo en polvo. Y para unirlo todo bien, le echamos 2 cucharadas de mayonesa, así el relleno queda mucho más cremoso. Y ahora mezclamos todo muy bien para que luego cada trozo tenga un poco de todo. Mira qué pintaza tiene esto ya, parece una ensalada súper fresca y saludable, pero dentro de un pastel queda brutal. Ya tengo el molde preparado con papel vegetal para que no se pegue nada. Y ahora el bicarbonato. Ya verás luego cómo sube esto en el horno. Ponemos una primera capa de masa abajo. Lo repartimos muy bien ayudando con la cuchara para que no quede ningún hueco vacío. Y en el centro metemos todo el relleno. Limpiamos un poco los bordes y dejamos un espacio para que luego la masa cierre bien el pastel. El relleno no lo aplastes mucho, déjalo suelto para que luego quede más esponjoso. Y ahora cubrimos todo con el resto de la masa. Por arriba ponemos un buen puñado de sésamo, aquí sí queda increíble.
Hacemos unos golpecitos suaves para sacar el aire. Ahora sí, al horno, entre 25 y 30 minutos a 190 grados, para que se quede bien doradito. Hacemos la prueba del palillo y si sale seco ya lo tenemos listo. Y ahora viene la parte más difícil, dejar que se enfríe un poco antes de cortarlo. Y aquí está nuestro campeón, mira qué color y cómo huele esto. Vamos a cortarlo para ver cómo quedó esto por dentro. Mira todo lo que lleva, súper jugoso, cremoso y lleno de sabor. Y mira qué esponjoso quedó. Lo mejor de esta receta es que puedes cambiar el relleno cada vez y nunca te cansas. Vamos a probarla. ¡Buah! Es que huele increíble. Está súper suave y lo mejor es que no lleva harina blanca ni tienes que amasar nada. Si te gustan este tipo de recetas fáciles, saludables y llenos de proteína, suscríbete porque aquí hacemos comida real y sin complicaciones. ¡Hasta la próxima!